La noche en que la echaron, el mundo de la niña se volvió un pasillo sin luz. Tenía 11 años y un bolso de tela con 2 mudas, un cuaderno doblado y una fotografía ajada donde apenas se distinguía la silueta de una mujer con trenzas. Nadie explicó nada. Solo hubo gritos, una puerta que se cerró con un golpe seco y el silencio que a veces suena más fuerte que cualquier insulto. Caminó sin mirar atrás, porque sabía que si miraba, se quebraba. La calle se encogía. Los postes parpadeaban como si les diera vergüenza iluminarla, y el viento frío le lamía los dedos hasta adormecerlos. La llamaban Nala en la escuela, a veces con cariño, y otras como quien lanza una piedra. Su piel oscura, brillante como la noche recién lavada por la lluvia, era lo más hermoso que tenía, pero también lo que más la separaba de los otros. Aquella noche, sin embargo, no pensó en eso. Pensó en encontrar un lugar donde no doliera existir. Siguió el camino de tierra que bordeaba el pueblo. Cruzó el puente de madera que crujía como un animal viejo y se internó en el bosque porque el bosque, al menos, no hacía preguntas. A medida que avanzaba, el aire se volvió más húmedo, con olor a hojas podridas y a tierra removida. Los árboles se inclinaban unos sobre otros como si quisieran protegerla o esconderla, y un coro de insectos marcaba un ritmo que a Nala le pareció el tic-tac de un reloj enterrado. Había escuchado historias de una cabaña, allá arriba, donde nadie quería ir porque decían que guardaba algo que no debía volver a despertar. Historias dichas en voz baja, entre adultos que creían que los niños no escuchan. Nala no buscaba leyendas, buscaba techo. La encontró cuando la noche ya estaba completa. La cabaña emergía entre los pinos como una palabra prohibida. De madera ennegrecida, techo hundido en una esquina, ventanas con tablas clavadas en cruz y una chimenea que parecía una torre de vigía. No daba miedo a primera vista, daba pena. El umbral tenía marcas como de uñas, y la puerta, hinchada por la humedad, se negaba a ceder. Nala apoyó el hombro, empujó con paciencia y un quejido largo, como de animal herido, anunció que estaba dentro. El interior olía a polvo viejo, a humo apagado hace años y a algo más, una fragancia que le resultó extrañamente familiar: lavanda. La luz de la luna entraba por una rendija y cortaba la oscuridad en dos, dibujando una franja pálida sobre el suelo de tablas. Vio una mesa coja, 2 sillas desparejadas, una estantería vencida con libros sin lomo y un baúl pequeño encadenado con un candado oxidado. En la pared colgaba un retrato virado al sepia, una mujer de mirada seria, con el cabello recogido y un vestido que parecía de otra época. Nala dejó el bolso, frotó las manos para devolverles el calor y tanteó hasta encontrar una vela caída en el suelo. Buscó fósforos en los cajones, todos vacíos, y casi se ríe de su mala suerte. Se acurrucó en un rincón, abrazando las rodillas, hasta que notó algo. El suelo bajo sus pies vibró, apenas como si respirara. Puso la palma de la mano sobre la tabla. Otra vez. Un pulso leve, regular, que no era su corazón. Contuvo el aliento y escuchó. En la segunda vibración oyó un sonido, un golpecito hueco, como si desde abajo alguien marcara con los nudillos un código antiguo. Se obligó a pensar en cosas prácticas, el frío, la comida, el sueño. Pero el sonido volvió 3 veces, intervalos perfectos, y luego un silencio tan profundo que se escuchó a sí misma tragar. En la estantería, un libro se deslizó apenas, como empujado por un suspiro. Nala se acercó con pasos de gato. En el lomo descolorido alcanzó a leer, con la luz justa, una palabra: registro. Lo tomó, y de su interior cayó una tarjeta pequeña, del tamaño de una mano. Era una ficha bibliotecaria, fechada el 3 de noviembre de 1926. Detrás, una nota escrita con tinta que el tiempo había vuelto violeta. Para quien regrese, la promesa sigue aquí. No rompas el suelo hasta escuchar el nombre.
El pulso bajo las tablas latió una vez más fuerte, como si hubiera entendido que por fin alguien leía el mensaje. Nala levantó la vista hacia el retrato. La mujer parecía mirarla con un leve gesto de aprobación, o quizá era el reflejo de la luna. «El nombre», murmuró, y al decirlo, el aire se volvió más frío y la lavanda más intensa, como si alguien acabara de cruzar la habitación. Nala no sabía aún que esa cabaña llevaba 99 años conteniendo un secreto, atado a una promesa hecha en una noche como aquella. Tampoco sabía que el nombre, cuando lo escuchara, no sería el de una persona, sino el suyo. La tabla bajo sus dedos vibró por cuarta vez, y en la rendija del suelo apareció algo que no estaba allí un segundo antes: el borde de una cinta de tela raída con letras bordadas. Nala tragó saliva, estiró la mano y, con el corazón golpeándole la garganta, tiró de la cinta. La cinta se deslizó como una serpiente dormida, liberando una pequeña nube de polvo que le hizo toser. Al estirarla del todo, vio que no era una cinta cualquiera. Era parte de una muñeca de trapo, sin cabeza, con un vestido de tela azul desteñida. En su pecho, bordado con hilo dorado, se leía un nombre casi borrado por los años: Amara. Nala la sostuvo entre las manos, con una mezcla de curiosidad y respeto, como si acabara de despertar algo que no debía tocarse. «No rompas el suelo hasta escuchar el nombre», recordaba la nota. ¿Y si ese nombre ya lo había escuchado? El hambre comenzó a recordarle su existencia con un vacío doloroso. Miró alrededor en busca de algo comestible. Abrió los armarios. Solo encontró frascos vacíos y una taza rota. Decidió quedarse esa noche. No tenía a dónde ir, y aunque la cabaña parecía respirarle encima, había algo en ella que le resultaba extrañamente familiar. Quizá era el olor, o el modo en que las sombras se acomodaban a su alrededor, como si la reconocieran. La madrugada llegó arrastrándose lenta. El viento afuera golpeaba las paredes, y la luna proyectaba su luz por las grietas, dibujando formas que parecían moverse con intención propia. Nala, envuelta en una manta vieja que había encontrado, intentó dormir, pero el suelo seguía emitiendo ese leve pulso. No era constante. A veces se detenía y luego regresaba con más fuerza, como si esperara una respuesta. En el silencio de la noche se atrevió a hablarle. «¿Quién eres?». Nadie contestó, solo el bosque respirando detrás de las ventanas. Pero algo cambió. La temperatura subió levemente, como si la cabaña hubiera entendido sus palabras. Nala cerró los ojos, cansada, y por fin se durmió. Despertó al amanecer, con los primeros rayos del sol colándose entre los huecos del techo. Había nieve en el umbral y huellas frescas que no eran suyas. Pequeñas, descalzas, terminaban justo frente a la puerta y desaparecían. Se levantó, siguió las marcas, pero al abrir la puerta, el bosque parecía igual que siempre, inmenso, frío y mudo. Sin embargo, en la rama de un árbol cercano, colgaba una campanita de metal oxidado que tintineaba con el viento. No recordaba haberla visto anoche. Tomó la muñeca y la metió en el bolso, decidida a buscar algo de comida. Recorrió la zona alrededor de la cabaña, encontrando restos de lo que alguna vez fue un gallinero, una bomba de agua vieja y un pozo cubierto por una tapa de hierro. Cuando intentó levantarla, sintió una resistencia extraña, como si del otro lado algo tirara hacia abajo. Dejó de hacerlo enseguida. En el borde del pozo había grabados símbolos que no reconoció: círculos, triángulos, una espiral abierta. Tocó uno de ellos y el metal vibró, emitiendo un sonido grave, casi como un gemido. Dio un paso atrás, asustada. El cielo se cubría de nubes pesadas, presagio de tormenta. Volvió a la cabaña con algo de leña y agua congelada que recogió de una canaleta. Dentro, el ambiente se sentía diferente, menos hostil, más tibio. Decidió encender el fuego. Tras varios intentos y manos entumecidas,
logró que una llama pequeña iluminara el rincón. El calor llenó el aire, y entonces lo escuchó de nuevo. El golpe bajo el suelo, esta vez acompañado de un murmullo casi imperceptible, como si alguien hablara muy despacio. No eran palabras, eran sonidos, sílabas rotas, pero su ritmo coincidía con el repicar de la campanita afuera. Nala se arrodilló, puso el oído sobre el suelo y esperó. «Amara», susurró la voz, apenas un hilo de aire. El fuego chispeó, lanzando chispas como si celebrara algo. El corazón de Nala se aceleró, se echó hacia atrás asustada, apretando la muñeca contra el pecho. «¿Quién dijo eso?», gritó, pero la voz no respondió. Solo el eco devolvió su pregunta, distorsionada, como si viniera de muy lejos. «¿Quién dijo eso?». El bosque volvió a rugir y una ráfaga de viento golpeó las ventanas. La campanita sonó 3 veces. Nala sintió que debía salir, que algo la llamaba. Abrió la puerta y en el suelo, justo frente al umbral, alguien había escrito en la nieve con letras torcidas: «Vuelve al pozo». El fuego dentro crepitaba con fuerza, como si el aire mismo ardiera, pero ella ya no podía ignorar esa orden. La muñeca colgaba de su mano, el nombre bordado brillando débilmente bajo la luz gris del amanecer. Nala respiró hondo y dio un paso hacia el bosque. La nieve crujió bajo sus pies. En la distancia, el pozo la esperaba inmóvil, como si supiera que ella volvería. El camino hacia el pozo era una herida blanca en medio del bosque. Cada paso de Nala dejaba una marca que el viento se apresuraba a borrar, como si el bosque mismo quisiera negar su paso. El silencio era tan profundo que podía escuchar su respiración mezclándose con el crujido de la nieve. La muñeca, apretada entre sus brazos, parecía más pesada que antes, como si guardara dentro algo más que algodón y polvo. Cuando llegó al pozo, el aire se volvió más denso. El metal de la tapa brillaba con un resplandor extraño, una mezcla de humedad y óxido que parecía moverse como si estuviera vivo. Las letras grabadas sobre la superficie, los símbolos que había visto antes, estaban cubiertas de escarcha, pero algo en ellas parecía pulsar débilmente, como un corazón enterrado. Nala sintió el impulso de hablar, sin saber por qué. «Estoy aquí», susurró. El viento se detuvo. Un sonido hueco como una gota cayendo en el fondo del pozo rompió el silencio. Luego, una voz, tan suave que parecía surgir dentro de su cabeza. «No debiste volver sola». Nala dio un paso atrás, el miedo encendiéndose en su pecho. Miró alrededor, pero no había nadie. «¿Quién eres?», preguntó temblando. La respuesta fue un susurro arrastrado. «Tú me llamaste con el nombre». El nombre. Amara. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se inclinó sobre el borde del pozo. La oscuridad allí dentro era espesa, absoluta. De repente, un destello fugaz iluminó algo en el fondo. Una superficie metálica, o tal vez agua que reflejaba el cielo nublado. Pero lo que la heló por completo fue ver por un instante su propio rostro mirándola desde abajo, idéntico pero más viejo, más cansado, con los ojos completamente blancos. Retrocedió, tropezando con una raíz. Cayó sobre la nieve y el aire escapó de sus pulmones en un jadeo. Cuando volvió a mirar el pozo, ya no había nada, solo la oscuridad tranquila. Se levantó con dificultad, el corazón desbocado, y corrió de regreso a la cabaña sin mirar atrás. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Juraría haberla cerrado antes de salir. Dentro, el fuego seguía encendido, pero la llama tenía ahora un tono azulado. La muñeca de trapo se le escapó de las manos y cayó justo frente al retrato de la mujer del cuadro. Y entonces lo notó. El retrato no era igual. Los ojos de la mujer, antes mirando al horizonte, ahora parecían fijos en ella. «No puede ser», susurró, retrocediendo lentamente. En la mesa, el libro que había dejado cerrado la noche anterior estaba abierto.
Las páginas temblaban, como si alguien invisible las hojeara. Se acercó con cautela y leyó las palabras subrayadas. El ciclo se cumple cada 99 inviernos. La promesa debe renovarse con la presencia de la heredera. Nala frunció el ceño. Heredera. ¿De qué? ¿De quién? Dio un paso atrás y algo crujió bajo su pie. Era una llave pequeña de bronce ennegrecido. En el mango, las iniciales AM. No sabía si provenía del suelo o si alguien la había dejado allí a propósito. Al levantarla, un suspiro recorrió toda la casa. Las tablas vibraron, el fuego se apagó y una ráfaga de aire helado barrió el polvo acumulado. En ese instante, algo tocó su hombro. Se giró bruscamente, pero solo vio la sombra del marco de la puerta. Aún así, podía sentir la presencia detrás de ella, tan cerca que casi podía oler el aroma de lavanda. La muñeca rodó hasta sus pies. En su cara de trapo, que hasta ahora no tenía, aparecieron dos ojos bordados con hilo negro, como si alguien los hubiera cosido en cuestión de segundos. Nala cayó de rodillas, paralizada, mientras una voz, esta vez infantil, resonó dentro de su mente. Tienes la llave, pero no el valor. Si la usas, recordarás quién eres. La niña tragó saliva con las manos temblando. No entendía nada, pero algo dentro de ella, una sensación antigua, enterrada en su pecho desde siempre, le decía que esa voz no mentía. Sostuvo la llave frente al fuego apagado y durante un instante creyó ver cómo la llama azul se encendía de nuevo solo para reflejar su rostro. «Recordar», repitió en voz baja. Fuera, la campanita del árbol volvió a sonar, pero esta vez no con el viento. Era un ritmo exacto. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Nala se acercó a la ventana y vio algo moverse entre los árboles, una figura delgada vestida de blanco que caminaba lentamente hacia la cabaña. El sonido del pozo volvió a escucharse a lo lejos, profundo, insistente. Nala apretó la llave entre sus dedos y comprendió que no podía escapar. El pasado la había encontrado, y detrás del cristal, por un instante, vio el reflejo de la mujer del retrato, sonriendo. La figura vestida de blanco avanzaba entre los árboles con una lentitud hipnótica como si flotara. Cada paso parecía borrar la nieve bajo sus pies, dejando un sendero limpio, sin huellas. Nala no podía apartar la vista. Sentía el corazón golpearle en el pecho con la fuerza de un tambor antiguo, como si su cuerpo reconociera a esa presencia antes que su mente. La figura se detuvo frente a la cabaña y levantó la cabeza. A través de la ventana, la niña vio un rostro pálido, casi translúcido, con ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. No parecía humana, y sin embargo, algo en esa mirada le resultaba familiar. El aire dentro de la cabaña se volvió más espeso, pesado. El fuego azul parpadeó, proyectando sombras que se movían con vida propia. Nala dio un paso atrás, pero la puerta se abrió sola con un chirrido largo, como si la madera hubiera estado esperando ese momento durante años. La mujer, porque ahora podía verla con claridad, no caminaba, se deslizaba. Su vestido, hecho de un tejido tan viejo que parecía polvo sólido, arrastraba un murmullo constante como si contuviera voces dentro de sus pliegues. «¿Quién eres?», preguntó Nala, aunque la voz apenas le salió. La figura sonrió, y el gesto fue tan sereno como aterrador. «Soy quien te esperó», respondió con una voz que sonaba en todas partes, dentro de la casa, dentro de la cabeza de Nala, dentro del aire mismo. «Pensé que nunca volverías». Nala retrocedió hasta tropezar con la mesa. La llave cayó de su mano y tintineó en el suelo. La mujer inclinó la cabeza, observándola con una mezcla de ternura y tristeza. «La llave», susurró. «No la pierdas esta vez». La niña frunció el ceño. «¿Esta vez? ¿Nos conocemos?». El silencio fue su única respuesta. La mujer se acercó más, tan cerca que Nala pudo sentir el olor a lavanda, idéntico al que impregnaba toda la cabaña.
Esta casa te recuerda, dijo la mujer. Todo aquí te pertenece, incluso el miedo que sientes ahora. Nala negó con la cabeza dando un paso hacia atrás. No, yo solo vine a refugiarme, no sé quién eres. La figura extendió la mano. Su piel era pálida como la cera y temblaba apenas. Eres la última de las mías. Cuando todo terminó, juré proteger lo que quedaba. La niña no entendía. ¿Proteger qué? Los ojos de la mujer se desviaron hacia el suelo, hacia el punto donde Nala había sentido el pulso. Lo que duerme bajo la tierra. Lo que juramos no liberar hasta que regresaras. La palabra regresaras le perforó la mente. De repente, flashes sueltos cruzaron su cabeza. Un campo en llamas, una niña idéntica a ella corriendo entre árboles, una voz que gritaba su nombre desde la oscuridad. Nala se llevó las manos a la cabeza mareada. No, eso no es real, dijo entre sollozos. Lo es, replicó la mujer acercándose aún más. Pero no es tu culpa haberlo olvidado. El ciclo debía romperse algún día, y ese día es hoy. El fuego crepitó y sobre la pared apareció una sombra gigantesca que no correspondía a ninguna de las dos. Era una silueta humana, pero deformada, con brazos largos y una cabeza inclinada. La mujer de blanco no pareció notarla. «Toma la llave», dijo señalando el suelo. «Ábrelo». Nala miró el punto del suelo donde la madera seguía vibrando. «¿Qué pasa si lo hago?», preguntó temerosa. «La verdad saldrá, y con ella el dolor, pero también la promesa cumplida». La niña dudó. La mujer parecía sincera, pero en su voz había un eco extraño, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Nala se inclinó y recogió la llave. El metal estaba tibio, pulsando al mismo ritmo que el suelo. Cuando volvió a mirar, la mujer ya no estaba frente a ella, estaba detrás. Su reflejo apareció en la ventana, sonriendo, mientras en el suelo una línea de luz comenzaba a dibujar un círculo perfecto alrededor de Nala. Intentó moverse, pero no podía. Era como si el aire se hubiera endurecido a su alrededor. La mujer extendió los brazos, murmurando algo en un idioma que Nala no comprendía. Las paredes temblaron, los libros cayeron de los estantes y la muñeca de trapo se alzó sola en el aire, con los ojos brillando. Entonces, una voz, la misma que había oído desde el pozo, gritó su nombre. «¡Nala!». El suelo se abrió un poco, dejando escapar un soplo de aire cálido y un aroma antiguo, a flores marchitas y ceniza. Nala se liberó del círculo y con la llave apretada en la mano dio un paso al frente. La mujer de blanco la miró con compasión y susurró: «Recuerda quién eras antes del miedo». El suelo crujió con fuerza. Algo abajo respondió al llamado. Un sonido profundo, casi humano, resonó bajo las tablas, como si algo enorme acabara de despertar después de 99 años de sueño. El suelo dejó de temblar, pero la cabaña no volvió a la calma. El aire quedó suspendido, como si todo el bosque contuviera la respiración. Nala cayó de rodillas, exhausta, con la llave aún apretada en su mano. La mujer de blanco permanecía frente a ella, inmóvil, observándola con una mezcla de tristeza y ternura que parecía imposible. «No temas», dijo al fin. «No he venido a hacerte daño». Nala la miró, incrédula. «Entonces, ¿qué quieres de mí?». «Solo que recuerdes», respondió la mujer. «Esta casa no te eligió por casualidad. Tú la conoces. Siempre la conociste». Las palabras resonaron en la mente de Nala como una campana ahogada. Quiso negar, pero su cuerpo temblaba. Dentro de su pecho algo comenzaba a encajar, como si una puerta que llevaba toda su vida cerrada se abriera lentamente. La mujer se agachó y tomó la muñeca del suelo, la sostuvo con delicadeza, acariciando el nombre bordado. «Ella también te recuerda», dijo en voz baja. «Amara nunca te olvidó». Nala tragó saliva. «¿Quién era Amara?». «Tu hermana».
El mundo se le encogió en un segundo. La palabra hermana le provocó un dolor físico, una punzada profunda que se mezcló con imágenes fugaces, risas bajo la lluvia, una canción susurrada antes de dormir, una promesa frente a una fogata. Eso no puede ser, murmuró. Yo no tengo hermana. La tenías, corrigió la mujer, hasta que el fuego lo cambió todo. La cabaña crujió como si respondiera a esa frase. El fuego de la chimenea volvió a encenderse solo, con una llama dorada que ahora parecía más cálida. Nala sintió las lágrimas subirle a los ojos. ¿Qué fuego? El del pozo, susurró la mujer. El que tú misma encendiste para sellar lo que había abajo. El silencio posterior fue absoluto. La niña sintió que el corazón se le detenía. La mujer de blanco la observaba con una paciencia infinita, como si supiera que las palabras tardarían en atravesar su mente. Tú eras la pequeña guardiana, continuó la mujer. Hace 99 años, cuando el ciclo comenzó, los mayores cometieron un error y liberaron algo que no comprendían. Tú lo encerraste, pero para hacerlo debías olvidar. Nala negó con la cabeza. No, yo no puedo haber estado viva hace tanto. No en este cuerpo, dijo la mujer suavemente. Pero las almas de quienes hicieron la promesa fueron llamadas de nuevo. Por eso regresaste aquí. El fuego crepitó y una sombra danzó sobre las paredes, la silueta de dos niñas tomadas de la mano frente a un pozo en llamas. Nala se levantó con torpeza y dio un paso hacia la figura. ¿Eras tú?, preguntó. La mujer sonrió apenas. No, yo fui la guardiana que te precedió, la que te esperó para terminar lo que tú empezaste. Una corriente cálida recorrió la habitación. El aire olía a lavanda y tierra húmeda. Por un instante, el miedo cedió. Nala sintió que podía respirar. La mujer se sentó junto al fuego e hizo un gesto para que la niña se acercara. Siéntate, el recuerdo vendrá cuando estés lista. Nala obedeció. Se sentó frente a ella, con el fuego entre ambas. El calor le secó las lágrimas. ¿Qué hay debajo del suelo?, preguntó en voz baja. Algo que no debe despertar, respondió la mujer. Pero su descanso depende de ti. Las llamas iluminaron su rostro, y por un segundo Nala vio en él algo imposible. Su propio reflejo, más maduro, con los mismos rasgos, los mismos ojos. ¿Eres yo?, susurró. La mujer no respondió. Solo extendió la mano y apoyó los dedos en la frente de la niña. Un destello cruzó la habitación. Nala sintió un vértigo brutal, y en un instante su mente se llenó de imágenes. Un pueblo en llamas, un pozo sellado con cadenas, un juramento pronunciado bajo la nieve, y una niña de piel oscura que prometía volver cuando el ciclo se cumpliera. El fuego creció, envolviéndolas en luz. La mujer susurró. «Ahora sabes por qué la llave te reconoció». Nala la miró, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Entonces, si yo lo encerré, ¿qué pasa si se despierta otra vez?». La mujer bajó la mirada. «Entonces no habrá otro ciclo, solo final». El fuego parpadeó una vez más, y las paredes vibraron, como si el bosque entero respondiera a esas palabras. En ese momento, una voz profunda, grave, resonó desde el suelo. «El ciclo termina hoy». Nala apretó la llave con fuerza y la mujer de blanco, por primera vez, pareció tener miedo. El fuego rugió con una fuerza inesperada, como si el aire mismo ardiera desde dentro. Las llamas se alzaron más altas que la chimenea, iluminando cada rincón de la cabaña con un resplandor anaranjado y sobrenatural. Nala retrocedió, cubriéndose el rostro con las manos. El calor era intenso, pero lo que más la estremecía no era eso, sino el sonido que emergía del suelo, una respiración profunda, pausada, tan humana que parecía venir de alguien durmiendo bajo sus pies. La mujer de blanco se levantó de golpe, con una expresión de alerta en el rostro. «Ya lo siente», susurró. «Has tocado el sello sin darte cuenta». Nala la miró aterrorizada. «¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí abajo?» «No preguntes su nombre.
dijo la mujer rápidamente. Si lo nombras, despierta del todo. El suelo vibró una vez más fuerte. La vajilla de la mesa cayó y se hizo pedazos. El cuadro de la pared se desprendió, golpeando el suelo con un estruendo seco. Nala apretó la llave contra su pecho, sin saber si debía soltarla o hundirla en la tierra para detenerlo todo. La mujer se giró hacia ella. Su voz cambió, tornándose más urgente. «Escucha, Nala, debes ir al pozo, ahora. Si el fuego llega hasta ahí, lo romperá todo». «¿Y tú?», gritó la niña. «Ven conmigo». «No puedo», respondió la mujer con una calma amarga. «Mi tiempo terminó hace mucho. Tú eres la única que puede cerrar el ciclo». La llama cambió de color. Pasó del naranja al azul, del azul al blanco. La cabaña entera parecía flotar en una neblina brillante. La muñeca de trapo cayó al suelo y comenzó a quemarse sin hacer humo, como si desapareciera más que arder. En el aire, una voz suave, infantil, emergió entre los crujidos. «Prometiste volver, Nala. No rompas tu palabra». La niña sintió un nudo en la garganta. Esa voz la atravesó como un recuerdo perdido. «Amara», murmuró, y al pronunciar el nombre, el fuego se contrajo, como si una corriente de aire invisible lo hubiera succionado. La mujer de blanco la miró con espanto. «No debiste decirlo», gritó. Entonces del suelo una grieta se abrió lentamente y de ella brotó un resplandor dorado. Nala cayó hacia atrás mientras la madera se partía a su alrededor. Debajo había algo, no tierra, sino piedra, tallada con símbolos idénticos a los del pozo. En el centro, un círculo de hierro sellado con 3 candados. La mujer se arrodilló frente a la grieta, extendiendo los brazos. «Aún hay tiempo. Usa la llave. Ciérralo de nuevo». «¿Cerrar qué?», preguntó Nala entre lágrimas. «El corazón del bosque», dijo la mujer, «lo que alimenta la vida, y también la maldición». La niña temblaba. Todo en ella gritaba que debía huir, pero una fuerza más profunda la mantenía allí, frente a la grieta luminosa. Sintió la llave vibrar entre sus dedos, caliente, casi viva. El fuego se apagó repentinamente, dejando solo el resplandor que emanaba del suelo. En ese silencio imposible, una voz grave, profunda, habló desde el interior de la tierra. «El pacto se rompió cuando tú te fuiste. Ahora reclamaré lo que es mío». El viento irrumpió en la cabaña con violencia, lanzando las puertas contra las paredes. Nala cayó al suelo, cubriéndose los oídos. «Hazlo, niña», gritó la mujer, «antes de que despierte por completo». Nala, llorando, acercó la llave al candado central. El metal encajó con un clic seco. Pero al intentar girarla sintió algo. Una mano invisible sujetó la suya desde dentro del suelo. Fría, firme, humana. «No cierres lo que no recuerdas», susurró una voz. «No todo lo que duerme merece morir». El rostro de Amara, su hermana, apareció fugazmente en su mente. La sonrisa, los ojos idénticos a los suyos, la promesa frente al fuego. Nala dudó. La mujer de blanco la observaba desesperada, con los ojos llenos de lágrimas que no llegaban a caer. «¿Qué pasa si lo dejo salir?», preguntó Nala. «Entonces todo lo que amas desaparecerá», respondió la mujer. «Incluso tú». La niña miró la grieta, el resplandor, la mano que la sujetaba. Por un instante, el bosque entero pareció esperar su decisión. Y fue entonces cuando, entre el silencio y el eco de su respiración, Nala escuchó algo nuevo, un latido que no era del suelo, sino del interior de su propio pecho, respondiendo al de abajo, al mismo ritmo. El sello no estaba en la tierra, siempre había estado dentro de ella. El suelo explotó en un rugido sordo. La grieta se abrió de par en par y una corriente de aire oscuro, denso y vivo, envolvió toda la cabaña como un torbellino. Nala fue lanzada contra la pared y la llave salió disparada de sus manos, perdiéndose en medio de la penumbra. Un zumbido ensordecedor llenó el aire, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo en un idioma que ningún ser humano podría comprender.
La mujer de blanco intentaba sostenerse en pie, gritando algo que el viento devoraba. El fuego regresó, pero ya no era fuego común. Danzaba hacia atrás, consumiendo el aire y dejando tras de sí una oscuridad tangible. En medio del caos, Nala vio cómo del interior de la grieta comenzaba a asomar una forma, algo que no tenía cuerpo, pero sí presencia. Era como una sombra líquida, un humo que se movía con voluntad propia. «¡Ciérralo!», gritó la mujer. «¡Encuentra la llave!». Nala se arrastró por el suelo, buscando a tientas entre las tablas rotas, mientras el rugido crecía. La muñeca de trapo apareció frente a ella, chamuscada, los ojos bordados brillando con un resplandor dorado. Cuando la tomó, sintió que ardía, pero no soltó. Bajo el tejido quemado, algo duro golpeó su palma. La llave estaba allí, escondida en el corazón de la muñeca. La mujer extendió la mano hacia ella. «¡Rápido!», antes de que respire fuera del suelo. Pero Nala no se movió. Algo en el aire cambió. La sombra que emergía del suelo dejó de avanzar y comenzó a adoptar forma. Primero un torso, luego un rostro, y lo que vio la dejó paralizada. No era un monstruo, era una niña igual a ella, el reflejo perfecto de su propio cuerpo, su misma piel, su mismo cabello trenzado, su mismo rostro, pero con los ojos completamente dorados. «No tengas miedo», dijo la figura con una voz idéntica a la suya. «No vine a destruirte, vine a recordarte». Nala temblaba. La mujer de blanco gritó desde el otro lado del fuego. «¡No la escuches! ¡Es el eco del pacto roto! ¡Mátala antes de que respire tu nombre!». Pero la niña sombra dio un paso adelante, y donde pisaba, la madera florecía, brotando pequeñas hojas verdes en medio del suelo quemado. «Yo no soy tu enemiga», dijo con dulzura. «Fuiste tú quien me encerró. Fuiste tú quien me prometió volver por mí cuando terminara el invierno». Nala recordó entonces las palabras grabadas en la nota dentro del libro. «No rompas el suelo hasta escuchar el nombre». El nombre era el suyo, el eco que vivía bajo la tierra. Era su otra mitad. La promesa, el fuego, el ciclo. Todo había sido para mantenerlas separadas. La mujer de blanco dio un paso hacia ella, con el rostro torcido por la desesperación. «No te dejes engañar. Si la dejas libre, la oscuridad volverá a reinar». Nala la miró. Por primera vez, notó que el brillo del fuego no tocaba a la mujer. Su silueta permanecía intacta, inalterada, no proyectaba sombra alguna. «¿Por qué no tienes sombra?», preguntó Nala casi en un susurro. La mujer titubeó. «Porque no la necesito», respondió al fin, pero su voz sonó débil. La niña sombra sonrió. «Ella no es quien dice ser. Ella fue la primera que intentó sellarnos a ambas. Cuando no pudo destruirme, te borró. Y esperó 99 años para que tú hicieras el trabajo por ella». Nala se giró hacia la mujer, buscando en su rostro una negación, una explicación, pero la mujer solo bajó la mirada. «Yo intenté protegerte». El viento se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto. Las llamas se extinguieron de golpe. El resplandor que emergía de la grieta iluminaba ahora solo a Nala y a su reflejo. «No puedes vivir partida», dijo la niña sombra. «Si me niegas, morirás. Si me aceptas, el ciclo termina». Nala comprendió. El peligro no era lo que dormía bajo la tierra. El peligro era el miedo que había heredado, el que mantenía viva a la mujer de blanco. La cabaña empezó a derrumbarse. Los muros crujían, los vidrios estallaban. Nala levantó la llave, la sostuvo frente a su reflejo. «Si el ciclo termina», susurró, «que lo haga conmigo completa». Giró la llave hacia el vacío, sin cerraduras visibles, pero el aire pareció obedecer. Una ráfaga de luz la envolvió a ella y a su doble. La tierra rugió, tragándose el fuego y la oscuridad al mismo tiempo. La mujer gritó: «¡No! Aún no estás lista». Pero ya era tarde. El sello se había roto, o cumplido.
y en el último segundo, antes de que todo se hundiera en la oscuridad, Nala alcanzó a ver su reflejo sonreírle con amor y decirle: «Bienvenida de nuevo, hermana». Cuando el resplandor cesó, el silencio volvió a ocuparlo todo. Ya no había fuego, ni viento, ni temblores. Solo la respiración pausada del bosque y el sonido distante del agua goteando en algún lugar profundo. Nala abrió los ojos lentamente. La cabaña había desaparecido. En su lugar, un claro inmenso, iluminado por una luna redonda y limpia, se extendía ante ella. El suelo estaba cubierto de flores secas que parecían recién florecidas y, en el centro, la grieta había desaparecido. En su lugar, un círculo de piedra con símbolos grabados brillaba débilmente, como un corazón que aún latía. La niña se incorporó con dificultad. Todo su cuerpo dolía, pero había algo distinto en el aire. Ya no olía a humo, sino a lavanda y tierra húmeda. Miró a su alrededor, buscando a la mujer de blanco, pero solo encontró el eco de su voz en el viento, un susurro que decía su nombre y luego se desvanecía. «¿Dónde estás?», preguntó, aunque sabía que no habría respuesta. Entonces la vio. Frente a ella, de pie sobre el círculo de piedra, estaba la otra niña, su reflejo, su sombra, su mitad perdida. Ya no era una figura hecha de humo, era tan real como ella, la misma piel, la misma trenza, los mismos ojos, pero en su mirada había una paz que Nala nunca había sentido. «Pensé que habías desaparecido», dijo Nala. «Nunca desaparecí», respondió la otra, con una sonrisa leve. «Solo dormía dentro de ti». Nala dio un paso hacia adelante. «¿Quién eres realmente?» «Soy la parte que olvidaste para poder sobrevivir. La que se quedó atrapada cuando encendiste el fuego hace 99 años. La que esperó a que cumplieras tu promesa». La niña sintió las lágrimas subirle a los ojos. Todo lo que había negado ahora tenía sentido. La voz en el pozo, la muñeca, la nota en el libro, la mujer de blanco. Todo había sido una cadena de recuerdos que conducían a este momento. «Entonces, el ciclo», murmuró. «Terminó», asintió la sombra. «Pero no con destrucción, sino con memoria». El viento sopló suave, moviendo las flores secas a su alrededor. Nala se sentó frente a su doble, todavía confundida. ¿Y la mujer de blanco? ¿Quién era ella en realidad? La sombra bajó la mirada. «Ella fue la primera guardiana, no soportó la culpa de lo que encerramos. Me temía. Me quiso borrar, pero al hacerlo quedó atrapada entre los mundos, sin luz, sin sombra. Por eso no podía proyectar ninguna». «¿Y ahora?», preguntó Nala. «Ahora descansa, como todos». El bosque pareció asentir. Las ramas se movieron sin viento y una lluvia de hojas plateadas cayó lentamente cubriéndolo todo. En el cielo, la luna brilló con tanta fuerza que por un instante el claro se volvió blanco. Nala cerró los ojos. Sintió que algo la envolvía, una calidez desconocida, un abrazo antiguo. Cuando los abrió de nuevo, la otra niña ya no estaba frente a ella, sino dentro de su reflejo. Su sombra volvió a ser una sola, y por primera vez, Nala no sintió miedo de la oscuridad bajo sus pies. Caminó hacia el centro del círculo de piedra. En el borde, algo relucía. La llave. Estaba intacta, limpia, como si el fuego no la hubiera tocado. La levantó y al hacerlo, la piedra bajo sus pies emitió un leve brillo dorado. No era una advertencia, era una despedida. El cielo comenzó a teñirse de azul. El amanecer llegaba. Nala respiró profundamente y sintió, en lo más profundo de su alma, que ya no era la niña abandonada que había buscado refugio en una cabaña. Era la guardiana que había regresado a cerrar su propio ciclo, a reconciliarse con su pasado y consigo misma. Una voz, tan suave como un suspiro, habló dentro de ella. Cuando alguien recuerda lo que fue, nada queda enterrado para siempre. Nala sonrió. El sol empezaba a romper la línea del horizonte, pintando de oro las copas de los árboles. La lavanda floreció de nuevo a su alrededor, llenando el aire con su aroma.
Dejó la llave sobre la piedra y dio media vuelta. Mientras se alejaba del claro, el bosque parecía abrirle paso. Cada paso suyo sonaba como una nota en una canción antigua. Y cuando miró por última vez hacia atrás, creyó ver a dos niñas idénticas tomadas de la mano, desvaneciéndose entre la luz del amanecer. Había cumplido su promesa. Había recordado su nombre. Y el bosque, al fin, podía dormir en paz. El amanecer la encontró caminando sin rumbo, siguiendo el curso de un arroyo que serpenteaba entre los árboles. La nieve había desaparecido, y el bosque, que la noche anterior parecía un laberinto hostil, ahora respiraba vida. Los pájaros rompían el silencio con trinos tímidos, y el aire tenía ese olor que solo existe cuando algo viejo termina y algo nuevo comienza. Nala caminaba descalza. No sentía frío. La tierra, húmeda y tibia, parecía reconocerla, como si cada raíz bajo sus pies le diera la bienvenida. No había miedo, ni eco, ni voces en su cabeza, solo un pensamiento persistente. Recordé. Se detuvo junto a una roca cubierta de musgo y se agachó para mirar su reflejo en el agua. Por primera vez no se vio sola. Su reflejo tenía la misma sonrisa que recordaba de Amara, su hermana, aquella sonrisa que una vez prometió proteger. «Estamos juntas otra vez», susurró. El agua respondió con un leve temblor, y en la superficie por un instante aparecieron dos rostros que se fundieron en uno solo. El viento sopló desde el norte, levantando un perfume suave de lavanda. Era la señal. El ciclo, realmente, había terminado. A lo lejos, el claro donde había estado la cabaña se había transformado. Ya no había ruinas ni grietas, solo un campo cubierto de flores violetas que se mecían con el viento. En el centro, la llave reposaba sobre la piedra, intacta, y a su alrededor crecían raíces luminosas, entrelazándose como si quisieran protegerla. Nala se quedó observando aquella escena durante largo rato. En silencio, comprendió que ese lugar no era una prisión, sino un santuario, que lo que había dormido bajo el suelo no era una maldición, sino una parte olvidada de su historia, una promesa mal entendida, un amor antiguo que había esperado ser recordado. Cuando el sol alcanzó el cielo, Nala siguió su camino. Encontró un sendero que la llevó hasta un pequeño valle, donde un grupo de casas de madera se levantaba entre colinas. Los aldeanos la miraron con curiosidad al verla llegar, una niña desconocida con el vestido roto, los pies descalzos y una paz extraña en los ojos. Nadie se atrevió a preguntarle de dónde venía. Una anciana sentada frente a una casa la llamó con la mano. «Pareces cansada, niña. ¿Tienes dónde dormir?» Nala sonrió. «No, pero ya no tengo miedo de quedarme en ninguna parte». La mujer le ofreció pan y un lugar junto al fuego, y mientras comía, Nala observó la lumbre con la calma de quien ha visto demasiado para su edad. La anciana le preguntó su nombre. Nala dudó un instante antes de responder. «Me llamo Nala», dijo al fin. «Y Amara». La mujer asintió, sin comprender del todo, pero con la certeza de que esa niña hablaba con verdad. Esa noche, cuando el pueblo se durmió, Nala salió en silencio. Subió la colina hasta donde se veía el bosque extendido bajo la luna. Desde allí, el claro brillaba como un espejo dorado. Se sentó en la hierba y al cerrar los ojos, escuchó algo muy suave. Una voz, la de su hermana, diciendo: «Gracias por volver». Una lágrima le recorrió la mejilla, pero no de tristeza. Era alivio. Era fin. La tierra bajo ella vibró apenas, un pulso tenue, cálido, familiar. Era el corazón del bosque, el mismo que había sentido bajo la cabaña, pero ya no pedía ayuda. Solo latía, tranquilo. Cuando abrió los ojos, una mariposa blanca se posó sobre su mano. Nala la observó un momento y sonrió. Era la señal final. La vida había vuelto al lugar donde antes dormía el miedo. Se levantó y comenzó a caminar colina abajo.
En el horizonte, el amanecer teñía el cielo de un rojo suave, y la bruma dorada cubría los campos. Por un instante, el aire pareció murmurar su nombre, como una bendición. Nala, Amara, una sola. Y así siguió, con la certeza de que cada paso la alejaba del pasado, pero también la mantenía unida a él, como si la historia que vivió esa noche fuera el secreto que el bosque necesitaba recordar para seguir respirando. El ciclo no terminó con fuego ni con sombras. Terminó con memoria, con amor, con reconciliación. Y cuando desapareció entre los árboles, el viento llevó un eco suave que nadie en el valle pudo explicar. El susurro de dos niñas riendo en la distancia. El bosque volvió a ser un susurro amable. Las raíces respiraban, las flores nacían donde antes hubo ceniza y el aire ya no cargaba promesas rotas, sino memorias sanadas. Nala, o tal vez Nala y Amara, ya inseparables, caminaba sin mirar atrás. No porque quisiera olvidar, sino porque al fin recordaba lo suficiente para seguir adelante. Cada paso suyo era un eco leve sobre la tierra húmeda. Donde antes hubo miedo, ahora había calma. Donde hubo oscuridad, había una historia que pedía ser contada. Y esa historia era la suya. El sol trepó por las montañas y bañó de luz dorada los árboles. La niña alzó la mirada, y por un instante creyó ver entre la bruma la figura de la mujer de blanco, de pie entre las flores, ya no temerosa, sino en paz. Sonreía, como si por fin entendiera que su misión había terminado. El ciclo no necesitaba guardianas, porque el bosque se había guardado a sí mismo. Nala cerró los ojos y respiró hondo. El viento le acarició el rostro. Y en ese instante supo que no era el fin de su historia, sino el principio de otra. Aquel que alguna vez fue un bosque maldito, ahora era un santuario de silencio. Los aldeanos que vivían cerca comenzaron a hablar de él como el bosque de las hermanas. Nadie se atrevía a entrar de noche, pero cada mañana encontraban flores nuevas, como si las raíces contaran sus propios recuerdos. Algunos decían que si te detenías junto al arroyo al amanecer, podías escuchar una melodía infantil entre las ramas. Dos voces cantando juntas, suaves, eternas. Nala, por su parte, siguió su camino. Aprendió a vivir sin miedo. Y aunque nunca habló del fuego, ni de la cabaña, ni del pozo, siempre llevaba consigo una pequeña llave colgada al cuello, símbolo de lo que había cerrado y de lo que había liberado dentro de sí. Pasaron los años, y su historia se volvió susurro, luego mito, luego leyenda. Algunos afirmaban haber visto a una mujer de piel oscura y mirada serena caminar por los senderos del bosque al anochecer, dejando tras de sí un aroma a lavanda. Nunca envejecía, nunca hablaba, solo sonreía, y cuando alguien se perdía entre los árboles, juraban haber sentido su mano tibia guiándolos hacia la salida. Dicen que el bosque, cada 99 años, elige una nueva guardiana, pero otros aseguran que desde aquella noche nunca más volvió a abrirse la grieta. Tal vez porque ya no había nada que sellar, tal vez porque lo único que debía despertar era la memoria de quienes olvidaron quiénes fueron. Cuando el cielo comenzó a teñirse de violeta, Nala se detuvo una última vez y miró hacia el horizonte. El aire olía a hogar. El mundo, al fin, parecía entenderla. Y en el murmullo del viento escuchó aquella voz infantil, tan suya, tan eterna, diciendo: «Gracias por no olvidarme». Una lágrima silenciosa cayó, y en su reflejo, bajo la luz del crepúsculo, dos niñas corrían tomadas de la mano entre los árboles, una hecha de carne, la otra de recuerdo, ambas al fin completas. A veces lo que creemos enterrar para siempre no muere. Solo espera a que tengamos el valor de mirar hacia adentro, de perdonarnos, de recordar. Porque los verdaderos monstruos no viven bajo la tierra, sino en las promesas que rompemos con nosotros mismos. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario y compártela.
¿Alguna vez has sentido que parte de ti estaba dormida, esperando ser recordada? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir escuchando historias donde el alma, la oscuridad y la esperanza se encuentran.